¿Cuáles características, me dirían ustedes, distinguen y definen nuestra cultura y nuestra sociedad en el día de hoy? Si hay algo que usted diría, una palabra que define, distingue nuestra sociedad y nuestra cultura también en el día de hoy, ¿cuál sería? Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, esta es mi opinión, que nuestra sociedad hoy se caracteriza más por estar dividida en todos los aspectos que por cualquier otra cosa. Por ejemplo, esta semana se celebró el cumpleaños de un famoso escritor de libros para niños. Estos libros se han convertido en el material que se usa de lectura para enseñar a leer a muchos niños en la escuela. Y los hijos míos y los nietos míos están, quizás los suyos, usted conoce estos libros. Los libros de este señor, el Dr. Seuss, su nombre, ese es uno de sus nombres. Y él ha escrito una serie de libros que los niños usan con un tipo de estilo de dibujo. A mí no me gustan, pero no es a mí que fueron escritos para mí, ¿verdad que no? Fueron escritos para otra generación. Y yo creo que son pocos los muchachos. Si usted va esta tarde a su casa y le pregunta a sus hijos, a sus nietos, si conocen de Dr. Seuss y los libros como Cat in the Hat, o Green Eggs and Ham, o Horton Hears a Who, les aseguro que sus niños han leído esos libros. Quizás los tienen en sus casas. Pero nosotros estamos viviendo en una sociedad y en una cultura que cancela las cosas. Y las cancela cuando no está de acuerdo con la opinión popular. Cuando algo cae de la opinión popular, que alguien ahí cree que es el que tiene el derecho a decidir cuál es, cancelan ciertas cosas. Y este señor y sus libros, ya él falleció, pero sus libros, 6 de ellos, los que están ahí, yo no he leído ninguno de estos, los conozco, pero no lo he leído. Pero 6 de estos libros han sido cancelados, quitados de las listas de los libros que se pueden leer en la escuela, porque aparentemente tienen maneras de expresarse que alguien puede considerar que son racistas. Nadie se había quejado por mucho tiempo de eso, pero ahora en la cultura que tenemos han sido cancelados. ¿Y saben algo? Esto ha dividido nuestra nación justo por la mitad, como siempre. Porque ahora todo nos divide justo por la mitad. El presidente Biden, cuando presentó el programa de educación, que es algo que se hace todos los años, mencionó que estos libros habían sido quitados de la lista. No se pueden leer ya más en las escuelas. Y entonces el otro bando, quienes sean, empezaron a comprar todos los libros que quedan y convirtieron estos 6 libros en los primeros en la lista de Amazon, en los más que se venden. ¿Por qué? Porque los están comprando para repartírselos liberalmente a todos. Porque no van a ser cancelados. Y yo digo para mi pobre Cat in the Hat y pobre Green Eggs and Ham, ¿verdad? Un día también lo cancelan a él por el gorro que tiene, que es rojo, que ese color es, no sé. Miren, pareciera que si alguien dice que está claro el día, como hoy, otra persona dice, no, va a llover, y trae una sombrilla. Y si yo digo el cielo es azul, alguien dice, es otro color, y por yo haber dicho otro color, ya yo lo I've triggered them, lo he disparado. Y está en un estrés emocional y yo estoy al punto de ser cancelado. Nuestra sociedad y nuestra cultura, escúchenme bien, están divididas, seriamente divididas. Y tú dices, pastor, ¿y qué importa? Bueno, es que en tu casa quizás tú tienes hijos que son de una generación diferente a la tuya. Que la manera en que tú ves las cosas quizás no es la manera en que tus hijos ven las cosas. Que lo que ellos escuchan en las escuelas es bien diferente a lo que tú les enseñas en la casa. Esto nos afecta a todos. Políticamente estamos divididos, socialmente divididos, culturalmente divididos, económicamente divididos. Y ahora que nos va a llegar eso nos ha dividido también, aunque todos vamos a cobrar el cheque, yo creo, ¿verdad que sí?
Pero nuestro Senado está dividido sobre si nos dan, bueno, es que no es 1.400, de 1.9 billones, qué sé yo, el número yo ni lo sé explicar. Es más que el producto anual de Canadá en el año entero. Piensen en eso, el producto anual, el presupuesto anual de Canadá. Nosotros no acabamos de pasar. ¿Saben qué? Yo me quedan años de vida, ¿verdad? Pero los nietos míos son los que van a estar pagando esto. Así que regálenselo, guarden esos 1.400, lo que le vayan a dar, porque hay que pagarlos. El dinero no se inventa. Nos divide. Aún las cosas buenas nos dividen. Y yo no estoy hablando de diferencias, sino de división. Porque las diferencias, mire a su alrededor, las diferencias entre nosotros son buenas. La diversidad enriquece. Pero ya hoy día nosotros no celebramos la diversidad ya más. Porque la única diversidad que puede existir es una que existe dentro de un grupo que piensa y mira las cosas de la misma manera. Y a veces la iglesia sufre de eso. La iglesia sufre de asumir las mismas perspectivas e ideologías de nuestra cultura. Y si no hacemos las cosas de la manera que lo hicieron mis padres, no sirve. Y si la iglesia quiere cantar otro tipo de canción, eso no se puede hacer. O si pensamos que ahora podemos o no podemos hacer algo, antes no lo hacíamos. Está mal. Y la iglesia también cae en esta trampa y por tanto no está exenta de este fenómeno. Y miren, y más allá de que existan dentro del cristianismo dos ramas principales, ¿verdad? El cristianismo, el protestantismo y el catolicismo. Dentro del protestantismo, donde estamos nosotros, hay más de 2.400 denominaciones. Y un número, yo diría, apocalíptico, ¿verdad? De esos números en el Apocalipsis que no se pueden contar. De iglesias que se autodenominan independientes. Porque no quieren estar bajo la tutoría o bajo la ordenanza o bajo las reglas de nadie, excepto ellos mismos. Así que la iglesia evangélica está dividida en esta ciudad, en Providence. La última vez que yo me senté con Israel Mercedes, un pastor aquí en la ciudad que hace este tipo de estudio, habían 160 iglesias evangélicas de habla hispana en menos de 20 millas cuadradas. Y alguien puede decir, se está predicando el evangelio. O alguien puede decir, si uniéramos esfuerzos, si predicáramos un mismo mensaje, si nos olvidáramos de los estilos y predicáramos a Jesucristo, quizás tuviésemos mucho más efecto como ciudad y como iglesia en nuestra ciudad. Y quizás también la iglesia ha caído en la trampa de dejarse dividir por asuntos que no son importantes. Y así hemos comprometido el nombre de Cristo. ¿Somos la iglesia qué? Cristiana. Hemos comprometido el nombre de Cristo con nuestras ideologías también. Y ¿saben algo? Hay discusiones donde la iglesia tiene que hablar, donde la iglesia tiene que tomar una posición y ser una voz profética en medio de un mundo que desesperadamente necesita escucharlo aunque no quieran. Pero el peligro es que la iglesia empiece a decidir si va a discutir el asunto de Dr. Seuss o no. Y no darse cuenta que el asunto no es ese es el síntoma. Que el problema es mucho más profundo. Que Dios añade, que Dios multiplica, pero que el diablo divide y resta. Y eso es lo que la iglesia tiene que decir. No, la discusión no es si el libro se vale o no. Podemos discutir eso. La discusión es cuál es el efecto que tiene esto en nuestra sociedad. Y quizás la iglesia ahora también es un cuerpo dividido. Abraham Lincoln dijo, una casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Pero él tomó las palabras de Jesús, porque Jesús fue que dijo en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 17, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Así que una casa, una nación dividida no prospera.
y piensen conmigo en el día de hoy, si una iglesia dividida prospera, si una iglesia dividida bendice, y quizás aún si una iglesia dividida permanece. ¿Será ese el modelo que Dios estableció para su iglesia? ¿Una iglesia dividida? ¿Debería estar la iglesia dividida y segregada en opiniones políticas, igual que nuestra sociedad lo está? ¿Permitiremos que nuestra cultura cancele nuestra voz profética por no ser suficientemente popular o woke, como dicen ahora, ¿verdad? Si usted no sabe lo que eso quiere decir, pregúntele a uno de sus hijos. Yo creo que nosotros en el día de hoy pudiéramos decir no, ese no es el modelo y no vamos a permitir que eso suceda. Espero que ustedes crean igual que yo en el día de hoy. Yo no oí un amén ahí, pero ¿ustedes creen que ese es el modelo para la iglesia? No. Pero vamos a ver algo más allá, porque las cosas de Dios siempre son un poquito más allá de las nuestras. God's a little bit better than us usually. Porque Dios no solamente habla de un modelo para la iglesia, pero le da un distintivo, le da algo especial. Y nosotros vamos a leer hoy un pasaje en la Biblia, en el libro de los Hechos, donde estamos estudiando juntos, que nos va a mostrar algo que yo creo que es espectacular. Y hemos cantado en el día de hoy acerca de ese tema. Y vamos a leer juntos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos 42 en adelante. Yo lo voy a proyectar en la pared, en sus pantallas. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros cantamos el credo de los apóstoles hace unos momentos atrás. ¿Se acuerdan? Qué coincidencia más linda esa. Gracias, Ale. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales y maravillas. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Yo puse las primeras palabras de este pasaje, todos los creyentes, las puse en paréntesis de estos cuadrados, porque esa frase no está en el idioma, en el original, pero está insinuado en todo este pasaje. Y yo quiero que ustedes en el día de hoy consideren conmigo que esta expresión, todos los creyentes, y cuantas veces vamos a ver en estos versos la palabra todos, es para mí el distintivo singular que tiene la comunidad cristiana. Todos es el distintivo singular de la comunidad cristiana. Todos. Miren a su alrededor. Aquí estamos todos los que estamos aquí, los que están en el primer abajo, los que nos están mirando por cámara, todos. Pero también mire a su alrededor otra vez. Cada uno. Cada uno. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de montones. Dios es un Dios de personas. Dios es un Dios de individuos. Dios es un Dios de ti y es un Dios de mí. Pero nos puso en una comunidad que llamamos la iglesia, para que aunque seamos salvos individualmente, porque Dios no salva montones, Dios no salva iglesias, Dios salva personas. Aunque nos ha puesto y ha hecho eso con nosotros individualmente, aunque Dios quiere una relación contigo individualmente,
Venir a la iglesia no es lo que te define. Aquí es que tú adoras junto con tus hermanos a un mismo Dios, con una relación singular entre Él y tú, como si tú fueses el único humano que existe. Pero Dios nos ha puesto en una comunidad que nosotros llamamos la iglesia. Así que dentro de ese todos hay una individualidad que no podemos perder de vista. Y yo quiero volver otra vez y quizás leer algunos de estos versos con ustedes para que ustedes vean cómo es que esta frase, todos, y esta idea de todos se convierte en lo que va a definir la iglesia, en mi opinión, desde ese día en adelante y hasta el día de hoy. Así que vayan conmigo otra vez al versículo 42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Todos los creyentes estaban, miren, dedicados a lo mismo. Había una misma prioridad. Si esta iglesia tiene 100 miembros, hay 200 opiniones de qué debemos hacer primero. Y si Dios no mete su mano, 300 opiniones. Eso es bueno, la variedad de opiniones es buena, pero las prioridades de la iglesia deben ser una sola. Y estas 4 cosas que están aquí son las 4 cosas que deben definir a la iglesia. Todos nosotros debemos estar dedicados a la enseñanza de los apóstoles. Por eso en esta iglesia nosotros predicamos la Biblia, enseñamos la Biblia, insistimos en usar material que es bíblico. Pudiéramos hablar de muchos temas, pero somos bien explícitos y bien intencionales en buscar material para sus clases de sus niños que están arriba los viernes cuando ellos se reúnen los viernes. Cuando nos reunimos nosotros somos intencionales en buscar material que parta de lo que la Biblia dice, no de lo que la sociedad dice o de lo que fulano de tal quiere que nosotros sepamos. La enseñanza de los apóstoles. Hay una grave necesidad, hermanos, de que nosotros sepamos qué es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Nosotros vivimos en un contexto bien peligroso para todas las instituciones que Dios ha dejado. La iglesia, la familia, el matrimonio y la persona. Esas 4 cosas son cosas que esta cultura y esta sociedad donde nosotros vivimos las ataca para matarlas. Presten atención. Que la idea del matrimonio no es una cuestión social. Eso es algo que Dios instituyó desde el principio. Que la iglesia no es nosotros que decidimos reunirnos aquí, ponernos un nombre. No, esto que estamos haciendo lo diseñó Dios. Pero nuestra cultura lo quiere cancelar. Y si nosotros no conocemos lo que Dios dice acerca de esas 4 cosas, la iglesia, el matrimonio, la persona, el cuarto se me olvidó, si no estamos claros en esas 4 cosas, esas 4 instituciones, si no sabemos lo que Dios nos dice, pues cualquier cosa que nos digan en voz alta por ahí y que nos la repitan muchas veces, eso se convierte en la enseñanza, no de los apóstoles, sino de la enseñanza de los apostolobos, como le dicen algunas personas por ahí. La enseñanza. ¿Qué hacían también? La comunión fraternal. Esta palabra comunión viene del latín, común. ¿Por qué? Porque tenían cosas ¿en qué? En común. Se usaba en aquel entonces para definir los miembros de una empresa. Los socios, por ejemplo, se llamaban comunes. Eran parte de una institución. Participaban juntos en las comidas. Dígame. Porque a nosotros nos gusta comer, pero sabemos algo, miren, en esa cultura, y aún en la nuestra hasta el día de hoy, el hermano Eliud lo predicó la semana pasada, el comer juntos es una actividad social. Eso fortalece los vínculos sociales. Es un acto de intimidad también. Y nosotros sabemos, y por eso en el pasaje que leímos estaba en paréntesis, que este concepto de partir el pan juntos a través del tiempo en la iglesia primitiva se va a convertir en lo que nosotros hoy celebramos con una galletita y un poquito de jugo de uva en la cena del Señor. Así que el compartir ahí no era meramente sentarse a comer juntos, lo cual es bueno. Era sentarse a comer juntos
una cena con símbolos en el pan que comían y en la comida que ellos estaban comiendo. Y también dice ahí que estaban juntos dedicados a las oraciones. Y era que ellos eran judíos y los judíos acostumbran a hacer oraciones durante el día. En el capítulo 3 usted va a ver que Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración, una hora en particular donde la gente iba al templo a orar. Vamos a ver en este libro que lo que es un asunto de rutina religiosa se va a convertir en la línea que los une a ellos, a Dios, porque en un momento dado va a empezar a venir la persecución. Y la oración va a dejar de ser algo que se practica en una hora específica y se va a convertir en el alimento espiritual que ellos necesitan todos los días para poder sobrevivir. Así que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que cuando nosotros nos reunimos los martes a orar, sí es porque esa es una de nuestras oraciones, uno de nuestros momentos dedicados a eso. Y es importante que tú estés ahí con nosotros. Pero orar es lo que te mantiene a ti conectado con Dios en momentos de dificultad. Miren, estas 4 prioridades, estas 4 cosas que hacían ellos, son las 4 cosas que nuestra iglesia debe hacer también. Las circunstancias son diferentes, ¿verdad que sí? Bien diferentes, pero las prioridades siguen siendo la misma. Nuestra iglesia necesita saber cuáles son las doctrinas de los apóstoles. Necesita estar juntas en comunión, celebrar lo que acabamos de celebrar, tener ese amor fraternal que nos une. Y necesitamos orar juntos. Y si comemos también juntos de vez en cuando, pues, amén. No solamente estaban dedicados a algo, miren, ellos estaban enfocados en lo mismo. El versículo 43 dice que un profundo temor reverente vino sobre ¿cuántos de ellos? Todos. Ahí está la palabra otra vez. Todos. ¿Qué es lo que es un temor reverente? Eso es algo redundante, ¿sabe? Temor y reverente en la Biblia es una frase casi redundante. Porque temor en la Biblia no es miedo, aunque tiene ese componente. Temor en la Biblia es una posición de relación entre Dios y tú. Y lo que la iglesia se estaba dando cuenta era, claramente, que su relación con Dios, que había sido cultural antes, ellos eran judíos de religión, pero por cultura. Como hay muchas personas en el día de hoy que tienen un nombre de su religión, pero es cultural nada más. Se empezaron a dar cuenta que quien hacía las maravillas que ellos estaban viendo frente a ellos era Dios. Y un temor reverente, un temor posicional. Yo aquí, Dios allá, Dios, yo ser humano, Dios creador, yo finito, Dios eterno, yo con pocas fuerzas, Dios todopoderoso. Esas diferencias es lo que es un temor reverente. Y todos tenían ese temor reverente. Versículo 43. Entonces los próximos versos describen cómo es que ellos se relacionaban los unos a los otros. Primero, estaban enfocados en un solo Dios, estaban dedicados a aprender las cosas de la doctrina de los apóstoles, pero hay algo más. Ellos estaban preocupados por lo mismo. Si usted lee conmigo otra vez, los versículos 44 en adelante dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Miren, algunos toman estos versos para decir que la iglesia en su principio era un sistema socialista y comunista. Y déjenme asegurarles que esto no es un sistema político que está sucediendo aquí. No se está hablando aquí de un sistema de vamos a venderlo todo y vamos a repartirlo igualmente entre todos. Hay un versículo, una frase clave que dice ahí, según la necesidad. Y no es que ellos vendían sus casas y se tiraban a la misericordia del grupo porque ellos se están reuniendo en casas después. ¿Verdad que sí? Es en casas que se reúnen. Así que obviamente algunos no las vendieron. El pasaje es claro que ellos vendían sus posesiones, algo extra que tenían, lo vendían
y lo traían para que los que estaban en necesidad tuviesen algo para vivir. Y miren, esto no es un sistema socialista y mucho menos comunista. Esto es un sistema que protegía y suplía para los que estaban en necesidad. Y quizás, miren, piensen conmigo un momentito, que quizás los que estaban en mayor necesidad en ese momento eran precisamente los apóstoles, los 12 hombres que habían sido líderes. ¿Por qué? Porque ellos no estaban estaban en Jerusalén, y ellos eran ¿de dónde? La mayoría de ellos, de Galilea. Pedro era un pescador. En Jerusalén no hay mar para pescar. No hay ni siquiera un río. Así que Pedro no podía mantenerse. Pedro no podía suplir para sus necesidades. Y quizás los que más necesidad tenían eran esos que habían dejado todo para seguir a Jesús y ahora estaban en Jerusalén. Y la iglesia, ese grupo de personas dijeron: nosotros nos vamos a encargar de que ustedes tengan ahora algo con que sobrevivir. Tenían una misma preocupación. Y Lucas nos está diciendo que en el futuro en esta iglesia usted va a ver esto muy a menudo. Y después vamos a ver a Pablo, por ejemplo, recogiendo una ofrenda para traerla a Jerusalén, porque hay una hambruna grande en Jerusalén en un momento dado y hay una persecución seria y la gente ha perdido sus empleos porque han confesado que Jesús es el Señor y no el César. Y la iglesia dice: nosotros vamos a suplir esa necesidad. Tenían todo la misma preocupación, un compartir para cubrir necesidades. Y por último, miren, el versículo 46 dice que ellos todos estaban juntos adorando y alabando a Dios y a un mismo Dios. ¿Y por qué yo digo eso? Porque los judíos hasta 50 días antes adoraban a Dios, pero ahora estaban adorando a Jesucristo como Dios también. Y ahora reconocían, porque hacía unos días que había caído sobre ellos la promesa, el regalo del poder del Espíritu Santo. Y ellos poco a poco empezaron a darse cuenta que el Dios en quien creemos es un Dios en 3 personas. Y todos tenemos que creer lo mismo. Y estaban adorando y estaban alabando a Dios juntos. Y Dios, dice la palabra, añadía a ese grupo, a esa comunidad, los que iban a ser salvos. Esta palabra añadir aquí es una palabra interesante porque no es una palabra de matemática, es una palabra de física. Es que integraba en la iglesia, metía en la iglesia los que iban a ser salvos. Nosotros no queremos añadir gente a nuestra congregación. Eso es bueno, que venga mucha gente, ¿verdad que sí? Es bueno, siempre y cuando quepan. Lo que nosotros queremos es que se agregue a la iglesia. ¿Y qué es lo que nos define? Una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, ¿verdad? Las cosas que hemos hablado y hemos cantado en el día de hoy que creemos. Y por último, miren, ellos estaban disfrutando, dice ahí, de la buena gracia de toda la comunidad. Qué lindo, ¿verdad? ¿Y cómo no? Porque en ese momento, por un ratito, era una comunidad espectacular, singular, bella. La gente decía: miren esa gente, qué buenas son. Pero déjenme decirle algo, escúchenme bien. Cuando la iglesia hace lo que debe hacer, la gente se queda maravillada. Pero pronto viene la persecución. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de ser todos en uno y cada uno choca con la comunidad y con la sociedad en la cual vivimos, número 1. Y número 2, tenemos un enemigo que no le interesa que la iglesia haga lo que la iglesia debe hacer. Y por tanto vamos a tener el favor de la comunidad por un ratito, pero usted nada más tiene que voltear una página en su Biblia para ver que en el capítulo 3 y en el 4 y en el 5 empieza una persecución en contra de esta iglesia. Y Pedro y Juan son encarcelados y son puestos a severos castigos y son dados con látigos y muchísimas otras cosas y mandados a callar. Porque es posible que tengamos el favor de la comunidad por un ratito, pero ¿saben algo? Va a venir la persecución. Y la iglesia tiene que entender eso. Miren, todos y cada uno. Todos y cada uno. Una misma prioridad, un mismo temor
reverente, un compartir para cubrir necesidades y una comunión santa, juntos, en la iglesia y después en las casas, adorando a Dios. ¿Está la iglesia de hoy dividida? Debe estar la iglesia dividida por asuntos que no son nuestro enfoque. ¿Será el modelo de la sociedad el modelo que debemos asumir aquí en la iglesia? Yo creo que estamos de acuerdo que la respuesta es no. La iglesia tiene otro modelo. Pero tenemos que hacernos unas preguntas en el día de hoy. Si este es el modelo que Dios dejó para la iglesia, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos modelando esa iglesia primitiva? Con ese distintivo singular de todos, cada uno. Y luego en este estudio vamos a ver que se añade otra frase. Uno. En la matemática de Dios son todos, cada uno y uno. Esa es álgebra que no funciona en las escuelas, pero en la matemática de Dios sí. Todos, cada uno. ¿Y eran cuántos? Uno. Porque Jesús, la noche que fue entregado, la noche que nosotros celebramos, lo que celebramos hoy, Él oró al Padre y le dijo, Padre, que ellos sean, ¿cuántos? Pero Jesús dijo que todos ellos sean igual que tú y yo somos uno. Y después dice, y por eso van a ser conocidos. Porque son ¿cuántos? Uno. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Estamos divididos como iglesia? ¿Debemos estar divididos? No. Cuidado, hermanos, entonces, con caer en la trampa de nuestro enemigo. Y recuérdense que la iglesia se reunía. Consistentemente iban al templo todos los días, dice ahí, se reunían en las casas. Nosotros venimos al templo los viernes ahora y los domingos y nos reunimos los martes por Zoom. Y quizás algunos de nosotros, no los que están aquí, no los que me están viendo y no los que están abajo, pero quizás algunos de nosotros han dicho, pero qué bien se ve el programa. El pastor hasta se ve más flaco y más elegante por cámara. Yo me puedo quedar en mi casa en mi pijama. Me puedo levantar a las 11 menos 5 y estar en la iglesia. Si yo fuera más pentecostal, yo diría que el Señor reprenda al diablo. Cuidado. Miren, hay personas que nos están observando y escuchando por cámara hoy, que dieran el brazo derecho por estar aquí con nosotros hoy, no pueden. Y yo sé, y no estoy hablando de esos. Y abajo hay un grupo que está gozando esto no de la misma manera, porque se ve, pero no es igual. Están aquí. Pero quizás hay algunas personas que han decidido, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar en la casa y lo voy a ver. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estás en la iglesia con nosotros ese día? Es una pregunta que la iglesia va a tener que definir en los próximos años, yo creo, porque esto va a seguir. Y esta idea va a seguir. La pregunta para nosotros es, ¿estamos en la iglesia cuando no estamos todos juntos, unánimes, pensando en lo mismo, compartiendo lo mismo, adorando igual todos juntos en un sitio? No sé cuál es la respuesta, pero yo sé que el distintivo, lo que nos define como iglesia, es que somos ¿qué? Todos. Y que somos uno y que somos cada uno. Dios es un Dios espectacular. Las cosas que Dios hace, las hace espectaculares. Yo quiero que usted mira otra vez a tu alrededor. Los que están allá mirándonos por cámara, miren si ustedes pueden ver algunas personas aquí. Aquí habíamos personas altas, bajitas, flaquitas, un poquito más rellenos, de cierta edad, otros de más edad, otros con pelo, otros sin pelo. Una variedad linda de diferentes naciones, diferentes culturas. Linda la diversidad. Pero estamos aquí, juntos,
ahí por cámara, juntos, abajo, juntos, aprendiendo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo un momentito. A través de las próximas semanas vamos a seguir tocando este tema, pero vamos a ver que este todos se va a convertir en un problema en un momento dado. Porque hay un enemigo en contra nuestro. Y yo quiero que tú pienses en las próximas semanas, mientras vas quizás leyendo los próximos capítulos que toca, que tú vayas diciendo: Dios, ¿qué tú me estás diciendo acerca de tu cuerpo, la iglesia, y cómo nosotros debemos ser? No permitas que las divisiones de nuestra cultura y de nuestra sociedad se metan aquí adentro. Nosotros podemos ser de dos partidos diferentes, podemos votar por uno o por el otro, pero hay algo que nos define, hay algún enfoque que tenemos que está por encima de esas cosas, y es Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por este modelo que está aquí. Gente que estaban maravilladas de lo que tú estabas haciendo. Estaban agradecidas y querían aprender, querían saber de qué se trataba esto. Y en un día se habían añadido 3,000 personas. Había que enseñarles, había que mostrarles otro camino, otro estilo. Y pronto iba a venir una persecución severa y ellos iban a necesitar estar juntos en oración, perseverar juntos, porque el enemigo los quería destruir. Ayúdanos a nosotros a entender, oh Dios, que no es venir aquí lo que nos define, es la razón por la cual venimos aquí que nos define. Es nuestro enfoque en ti como el único y verdadero Dios. Bendice tu iglesia durante estos meses que vienen, mientras van cambios y continúan diferentes cosas sucediéndonos. Cuídanos, Señor, pero que nunca olvidemos que somos todos juntos, como si fuéramos una sola persona, pero cada uno individualmente como un miembro de esta congregación y de la iglesia de Dios. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo.